Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Juan presenta al Mesías. Si bien es cierto, en los programas de perfiles de personajes bíblicos estudiamos a Juan el Bautista, su ministerio, su perfil, pues vamos a dar hoy algunas características. Se dice que Juan el Bautista fue un personaje importante en la historia del cristianismo, conocido por su papel como precursor de Jesucristo, y su ministerio fue realmente a lo largo del río Jordán bautizando, desde luego exhortando al arrepentimiento, a que el reino estaba cerca y a que debían ser bautizados para arrepentimiento. Hay algunas características generales del apóstol, del evangelista o el bautista, Juan el Bautista. Y hablábamos en ese perfil que está en las plataformas de Fuego AM en YouTube y Facebook, lo pueden ver, lo que es el ministerio de Juan el Bautista, pero hablábamos en aquella ocasión que Juan Bautista era un hombre que pertenecía al ascetismo. Es decir, Juan el Bautista vivió en el desierto, vestido con ropa de camello y comiendo langostas y miel silvestre. Ese era su alimento, así como está registrado en Mateo 3:4 y también en Marcos 1:6. Pero también veíamos como características personales de Juan el Bautista que era un hombre de fe, era un hombre profundamente devoto y dedicado a Dios, muy convencido de la llegada del Mesías, y que desde luego pasaba mucho tiempo en oración y en ayuno, y estudiando desde luego las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pero también se dice como características personales de Juan el Bautista que era un hombre valiente. Juan el Bautista no temía hablar la verdad. Era un hombre que tenía que decir la verdad, incluso si eso significaba críticas para él, o persecución, o cualquier otra situación que fuera en contra de él. Pero a él no le importó eso, no le importó las posiciones religiosas, ni le importó las posiciones políticas, ni le importó las posiciones personales. Él fue valiente porque dijo: está cerca el Mesías, vengan y se arrepienten, deben bautizarse y el reino está cerca. Eso fue lo que enseñó Juan el Bautista. Miremos algunas características del ministerio de él. En verdad, como dije anteriormente, el ministerio de Juan el Bautista, porque así se le denomina, fue que él exhortaba a las personas siempre por la vera del río Jordán y bautizándolos como un símbolo para arrepentimiento y como una forma de exhortar para la preparación de la llegada del reino que llegaba Jesús a iniciar su ministerio. También él llamaba al arrepentimiento. Tal vez es la doctrina que más sobresalió en la enseñanza de Juan el Bautista. Predicaba la necesidad del arrepentimiento, de un cambio de vida en la manera de pensar, de hablar y de actuar de la gente. Ese era el propósito que Juan llamaba a la gente a arrepentirse de sus pecados para tener una nueva vida. Pero lo más importante también de Juan el Bautista era el anuncio de la venida del Mesías. De ahí el título que le colocamos a esta charla, que es Juan presenta al Mesías. Juan el Bautista presenta al Mesías. Juan el Bautista anunció la venida de Jesucristo, el Mesías, y presentó
a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante. Esto está en Juan 9, 1:29. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miremos algunas características relacionadas ya con Jesús. Se dice que Juan el Bautista era primo de Jesús, primo hermano. Juan el Bautista era primo de Jesús, ya que su madre, Isabel, era pariente de María, la madre de Jesús. Se le conoce a Juan el Bautista como esas características relacionadas con Jesús, el precursor, ya lo hemos dicho en el inicio, ¿no? El precursor, Juan el Bautista se consideraba a sí mismo como el precursor de Jesús, enviando a la gente a prepararse en el arrepentimiento, en el bautismo, porque el reino de Dios estaba cerca, porque ya Jesús estaba muy cerca a iniciar su ministerio. Y por último, digamos que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús y lo bautizó para cumplir esas promesas del Antiguo Testamento, la profecía, y desde luego que lo hizo en el río Jordán. Lo hizo para que Jesús iniciara su ministerio, el ministerio público. Después del bautismo de Jesús y luego de salir del río, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y luego él va al desierto para luego iniciar su ministerio público. Esto es muy importante, estas características personales de Juan el Bautista, porque nos permiten mirar cómo la profecía que anteriormente estuvimos analizando, esas manifestaciones de Jesús a través del Antiguo Testamento, podemos verificar que Juan prácticamente es el último que profetiza la venida del Mesías. Ya se había profetizado, reitero que hay que volver a ver esta serie de programas, Jesús cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, luego cómo se manifestó en los libros de los Salmos y luego cómo él se manifestó también en los libros de los profetas. En tal sentido, es muy importante conocer estas características de ministerio de Jesús, de Juan el Bautista con relación al ministerio de Jesús, luego sus características personales de Juan el Bautista, la relación entre Juan el Bautista y Jesús y desde luego las características propias de lo que fue el ministerio tanto de Juan el Bautista como luego el ministerio de Jesús. Vamos ahora a poder explicar muy puntualmente algunos textos, la mayoría, todos, del Nuevo Testamento para mirar cómo realmente toda esa profecía en el Antiguo Testamento que hemos hecho referencia, pues se cumplió perfectamente en el Nuevo Testamento, y el que terminó todo ese ministerio del Antiguo Testamento, del anuncio de la venida del Mesías, como desde el anuncio por el Padre Eterno de la simiente de la mujer vendría el Mesías, como a través prácticamente de más de unos 2000 años vino precisamente el Mesías. Incluso más, corrijo, 4000 años. 4000 años fue todo el periodo anunciando la venida del Mesías, y luego sí se manifiesta ya con Juan el Bautista, como lo vamos a ver. En Lucas 1:14-47 se dice que muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. ¿De quién se está hablando acá? De Juan el Bautista. Se profetizó que Juan el Bautista sería grande porque delante del Señor y por el poder del Espíritu Santo se permitiría que Juan el Bautista anunciara
pronto la venida del Mesías. La venida del Mesías para poder reconciliar a todo el pueblo de Israel que se había apartado de él, y que la venida del Mesías era el de la unidad nuevamente de Dios con su pueblo que lo había abandonado. Y se habla también de Juan el Bautista, que él iría delante de Jesús, del Espíritu Santo, y que por las profecías que hay para indicar de que el Mesías iba a venir muy pronto, el papel o el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para la llegada del Mesías, para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiera empezar a prepararse en arrepentimiento, en bautismo, para luego recibir al Mesías Jesús. Pero también se habla de Juan el Bautista en Mateo 11:11, y se dice, dicho esto por Jesús de Juan el Bautista, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no se levantaba nadie mayor que Juan. Esto es algo muy importante porque Juan recibió ese ministerio tan importante de preparar el camino para la llegada del Mesías, pero fue corroborado por Jesús, porque él dice, mire, Juan el Bautista, sobre él no hay otro hombre más grande de mujer que haya nacido. Y esto es bien importante porque el ministerio de Juan el Bautista es grande en verdad, porque es el que preparó al pueblo de Israel que creía, que se arrepentía, que se bautizaba y que estaba esperando ya que llegara el reino de los cielos con Jesús. En Lucas 1:76-79 dice todo esto de Juan, Lucas, dicho por Jesús: irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Esto lo registró Lucas, hablando de Juan el Bautista, que él iría adelante antes de que llegara Jesús, predicando el arrepentimiento, predicando que ya estaba para iniciarse el reino de los cielos o de Dios y que debían ser bautizados. Todo esto lo indico para que podamos entender, amigo oyente, y especialmente para el que no conoce a Cristo, que toda la profecía del Antiguo Testamento se cumplió al pie de la letra, puntualmente, en forma precisa, en el tiempo de la soberanía y la voluntad de Dios, para que llegara el Mesías. Y la profecía también habló de un precursor, que es Juan el Bautista, que iría delante de Jesús. Antes de que Jesús iniciara el ministerio de salvación, iría Juan preparando al pueblo de Israel en arrepentimiento y bautizándolos. Pero también Lucas 3:3 dice que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento con el bautismo o para ser bautizados, y que ese arrepentimiento era para el perdón de los pecados, para que cuando Jesús iniciara su ministerio, ya el pueblo de Israel, que estaba esperando 4000 años la venida del Mesías, durante 4000 años esperando la venida del Mesías, pues ya era una realidad, y ese gran hombre, Juan el Bautista, era ese heraldo, era esa luz que iba adelante, era ese vocero que iba anunciando por todas las riberas del río Jordán que el Mesías estaba cerca y que el Mesías vendría a inaugurar o a instaurar el reino de los cielos. En Mateo 3:3 es muy importante de lo que les estaba comentando anteriormente,
porque la venida del Mesías y la venida de Juan el Bautista ya había sido profetizado. Con relación a la venida de el Mesías, reitero, vimos cómo era la manifestación de Jesús en el Pentateuco, cómo se manifestó en los Salmos, cómo se manifestó en el libro de los profetas. Y aquí en Isaías también hace una profecía en que vendría alguien adelante del Mesías anunciando su venida. Y por eso es que Mateo, en el capítulo 3, versículo 3, registra que dijo el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Esto lo había dicho Isaías, unos 750 años antes de la era cristiana, anunciando de que delante de Jesús, antes de que se iniciara el ministerio de Jesús, vendría una voz que clamaría en el desierto. Y esa voz que clamaría en el desierto era Juan el Bautista, indicando: arrepentidos de sus pecados y bautizados, porque el reino de Dios está cerca. Vamos a mirar también en Hechos 13:25. En Hechos 13:25 dice: yo no soy el Cristo. Aquí ocurrió algo muy curioso y bien importante conocerlo. Los fariseos, que conocían a Juan el Bautista, que estaba predicando a las riberas del Jordán, y que veían que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y la venida del Mesías y el bautismo, y como los fariseos conocían las Escrituras, mandaron unas personas, unos emisarios, para que le preguntaran a Juan quién era. Y por eso es que en Hechos 13:25 dice, o contesta Juan a los emisarios de los fariseos y les dice: yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. La contestación de Juan el Bautista a estos emisarios de los fariseos era si Juan el Bautista era el Mesías. Y él les dice: no, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías. El que viene tras de mí es digno de toda alabanza y gloria. Y él dice: no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. Esto es muy importante entenderlo. En Juan 1:8 dice el texto que vino para dar testimonio de la luz. ¿Quién vino para dar testimonio de la luz? Juan el Bautista, que había venido antes. Como decía en el texto anterior, una voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto era la de Juan el Bautista, anunciando, reitero, el arrepentimiento para el bautismo, el mismo bautismo en agua, en el río Jordán, y la noticia de inmediatamente el inicio o la restauración del reino de los cielos. Bien importante, Lucas 3:15-17, mire lo que dice. No estoy leyendo todo el texto, lo estoy resumiendo y estoy haciendo o resaltando la parte más importante. Mire lo que se dice acá: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Qué nos indica esto, amigo? Que aquí, tanto en Juan, como en Hechos de los Apóstoles, como en Lucas, se está refiriendo que vendría el Mesías que había vivido antes de Juan el Bautista, que era el que había que darle toda la gloria, que era el Mesías prometido por el Padre Eterno para su pueblo, y que él no era ni siquiera digno de desatarle la correa de las sandalias. Y todo esto lo indica
Juan el Bautista de que él bautizaba con agua. Juan el Bautista, ese era su ministerio. Pero dice, el que viene tras de mí los bautizará en espíritu, con fuego y en verdad. ¿Se fija cómo es la presentación de Juan el Bautista de Jesús? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, amigo oyente, para poder entender todo desde el inicio del Antiguo Testamento, pasando por el Pentateuco, por los Salmos, por los libros proféticos y luego por el ministerio de Juan el Bautista, cómo la palabra de Dios se iba cumpliendo desde la promesa hecha a raíz de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, de que la simiente de la mujer, de ahí vendría la salvación para el pueblo de Israel y para la salvación de todo el mundo, el que cree en él. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos, amigo oyente. Y resumiendo lo que habíamos dicho anteriormente, es que Juan fue ese heraldo, ese precursor, esa voz que clama en el desierto, esa voz que andaba por la vera del río Jordán, proclamando a voz en cuello: arrepiéntanse, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y bautícense. Y él los bautizaba. Ese fue el gran anuncio de Juan el Bautista con relación a la llegada muy rápida para la época de Juan el Bautista, el inicio del ministerio de Jesucristo, el ministerio de la salvación, la proclamación de las buenas nuevas, de las noticias nuevas, del Evangelio de Jesucristo. Y veníamos haciendo toda una relación de textos del Nuevo Testamento en donde de una o de otra forma se ve cómo Juan el Bautista cumplió su misión que había sido profetizada desde el Antiguo Testamento y él la cumplió a cabalidad. Arrepiéntanse, bautícense, el reino de los cielos está cerca. Y vamos a continuar con textos bíblicos, con versículos, indicando qué más sucedió durante todo ese ministerio de Juan el Bautista. Y se dice en Juan 1, 6, 8, diciendo: este vino como testigo. ¿Quién es este? Juan el Bautista. O decíamos, Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz. Ya habíamos hablado anteriormente también en Juan 1. Pero esa luz que anunciaba Juan el Bautista era la luz del mundo, el inicio del reino en la tierra instaurado por Jesucristo, Dios hecho hombre. Y este anuncio de Juan el Bautista tenía un gran propósito. Era preparar al pueblo de Israel que se había apartado de la voluntad de Dios para que nuevamente y en el ministerio de Juan el Bautista hubiese esa preparación para la llegada de el Mesías. Ustedes pueden saberlo muy bien por la vida diaria que vivimos. Cuando va a haber una fiesta, una reunión, un acontecimiento, incluso una reunión en el templo donde nos congregamos, siempre mandan a un comité para que arreglen el altar, arreglen las bancas, arreglen toda una cantidad de cosas para cuando llega el predicador, pues todo esté en orden. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, profetizado por Isaías, de esa voz que clamaría en el desierto, y así fue que lo hizo Juan el Bautista. Por eso se dice en este texto de Juan capítulo 1, versículos 6 al 8,
Este vino, Juan el Bautista vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Juan el Bautista que estaba cerca la instauración, la inauguración del reino de los cielos, el reino de Dios. De igual manera, en ese mismos textos, en la parte última dice, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Estas eran las preguntas a las que nos hacíamos referencia al inicio de este programa. Que Juan el Bautista le llegó una visita enviada por los fariseos. Muchos fariseos le preguntaban, ¿tú por qué bautizas? ¿Tú por qué dices que te arrepientas? ¿Tú por qué dices que está cerca de inaugurarse el reino de los cielos? ¿Tú quién eres? Y entonces por eso él empieza a afirmar diciéndole que eso está en Juan capítulo 1, yo no soy el ungido, yo no soy el Cristo, dice Juan, sino que he sido enviado delante de Jesucristo por el Padre Celestial para anunciarle a ustedes que se arrepientan, que sean bautizados, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces todos estos textos nos llevan, amigo oyente, es a entender en verdad cómo la palabra de Dios es perfecta, cómo la palabra de Dios es inerrante, cómo la palabra de Dios es una, cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre. No fueron palabras en las que se profetizaba la venida del Mesías, palabras de hombres, ni fueron ni de Moisés, ni de los salmistas, ni de los profetas, sino era la palabra inspirada por Dios y revelada a los profetas, para los cuales anunciaron la venida del Mesías, y adelante del Mesías estaba Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, su ministerio es presentar a Jesús. Vamos a seguir más adelante porque en Mateo 13:15, mire lo que dice. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Y esto es muy importante. Tal vez ese es el versículo central de esta enseñanza, en donde Mateo 3:13-15, Juan dice, pero yo, Juan, trato de impedírselo, porque no puede que yo bautice a mi Señor, sino que es mi Señor quien debe bautizarme a mí. Y le dice Jesús, no, Juan, aquí hay que cumplir la palabra de Dios que está profetizada, que el Hijo del Hombre sería bautizado por el precursor o por ese heraldo o por esa voz que clama en el desierto de arrepentimiento, de bautismo y que el reino está cerca. Entonces por eso es que Jesús le dice, pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan le dice, no, Señor, tú que eres el Hijo de Dios es el que debe bautizarme. Jesús le dice, no, hágalo, no lo impida, cumpla la Escritura. Y como Juan Bautista era obediente y era sensible a la palabra de Dios, él inmediatamente procede a bautizar al Señor. Pero ¿qué nos dice Juan 1:29-34? Entonces, aquí viene algo muy importante. Juan 1:29-34. Interesante todo esto lo que nos enseña el Evangelio de Juan, registrado desde luego con palabras que dijo Juan el Bautista y con palabras que dijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice Juan 1:29-34. Al día siguiente vio a Jesús. ¿Quién? Juan. Agregámosle ahí. Al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. ¿En qué parte estaba Juan el Bautista? Al
las veras, a las orillas, a las riberas del río Jordán. Y mire lo que dijo Juan. Esto es tremendo. Esto debe llenar nuestros corazones, porque esta palabra de Dios hace que nuestras vidas cambien, hace que nuestras vidas podamos entender el ministerio de salvación de Cristo, hace que permitamos nosotros acogernos siempre a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Y miren estas palabras hermosas de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine a bautizarlos en agua. Estas palabras, cuando uno las escucha y las recibe uno en el corazón, tiembla uno porque la palabra es poderosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Declaración de Juan. Y esto es muy importante, porque aquí es donde se da la plenitud de que Juan el Bautista presenta al Mesías. ¿Y cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que podamos repetir siempre en nuestros devocionales. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante, amigo oyente, porque aquí entendemos cuál fue el ministerio de Juan el Bautista. Y por eso es importante entender que toda la palabra revelada desde Génesis 3:15, donde se manifiesta a raíz de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando pecaron por desobediencia, por comer del fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, Dios inmediatamente en su misericordia y en su amor da, llamémoslo sencillamente, el remedio, da la solución ante la caída, ante la pérdida, ante la ruptura de la conexión de Dios con el hombre, por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre. Y aquí es donde se conecta perfectamente. De la simiente de una mujer vendrá el Mesías. Y esto fue lo que insistí en la presentación cuando hablamos de cómo era la manifestación de Jesús el Mesías en el Pentateuco. Muchos versículos. Los invito a que miren ese programa de hace aproximadamente un mes. Pero de igual manera, con la presentación que hacen los salmistas de Jesús. Tremendo cómo los salmistas recibían la palabra revelada, inspirada por Dios, y ellos la registraban en los pergaminos, en los libros, y de ahí venía de generación en generación, anunciando desde los salmos, los salmistas, la venida del profeta que salvaría al mundo, Cristo Jesús. ¿Y qué no decir de los libros proféticos, especialmente Isaías, Zacarías, Miqueas, donde muy en forma expresa anunciaban la venida del Mesías? Mire cómo lo decía Isaías, de que vendría Emmanuel, Dios con nosotros, y daba las características de cómo iba a sufrir él. Y Zacarías indicaba en dónde, cómo iban a recibirlo en Jerusalén. Y Miqueas indicaba el lugar en donde iban a ser. Y así fue que Juan el Bautista, ya en su ministerio, a pocos meses, llamémoslo así, si no eran días, estaba precisamente el reino de Dios en la tierra, junto con Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre y hecho Dios, Dios hecho en humanidad para la salvación del mundo. Y por eso es que en este versículo que estaba indicando, dice siempre Juan: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Esta manifestación de Juan es cuando Jesús es bautizado, sale del río y Juan ve cómo el poder del Espíritu Santo, en forma de una paloma, como dice el texto, Juan vio
que el Espíritu Santo se posaba sobre el Salvador. Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza el Espíritu de Dios. Esta es la palabra de Dios que se cumple. Ahora, miren, amigos, hubo lo siguiente. En Mateo 11, 2, 6 hay algo que se narra y es muy importante conocerlo. Hay unos interrogantes. Dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperar a otros? ¿Eres tú el que ha quedado de venir o esperamos a otro? Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Ya lo había relacionado anteriormente, pero lo voy a ampliar. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a todos los creyentes en el río Jordán, mandaron a unos fariseos para que le preguntaran por el ministerio de Jesús, si él era el Mesías o no era. Y él contestó que no. Pero hay algo que debemos entender y que muchas veces se ha interpretado mal, o no hemos podido entender el mensaje verdadero. Y es que Juan el Bautista, cuando ya Jesús inició su ministerio en la tierra, Juan el Bautista empezó por no tener ya discípulos, porque el mismo Juan y Jacobo se habían ido con Jesús y habían abandonado a Juan. Pero Juan no se puso triste, ni se puso a decir, me quitaron mis discípulos o me quitaron mi membresía. No, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y hasta ahí fue el ministerio de Juan el Bautista. Pero ocurrió algo muy serio que hay que examinarlo bien y que está registrado en Mateo 11, 2, 6. Resulta que a Juan el Bautista lo apresaron. Lo apresó Herodes Antipas. Y lo apresaron solo porque Juan reprochó a que Herodes había tomado por esposa a la esposa del hermano de Herodes. Y eso no se podía. Era un pecado delante de la ley judía. Entonces, unos hombres, discípulos de Jesús, discípulos de él, lo visitaron en la cárcel cuando estaba preso por Herodes. Y esto fue lo que dijeron ellos, ¿eres tú el que ha de venir? Es decir, Juan, estando en la cárcel, mandó a unas personas que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús, porque fueron los amigos de Juan que estaban en la cárcel, fueron y le avisaron a Jesús que Juan había dicho si era Jesús realmente el Mesías que estaban esperando o tenían que esperar otro. Aquí a veces se entra en una crítica que no es ajustada al texto y se dice, pero entonces ¿en dónde estaba la fe de Juan? No miremos eso. Miremos de pronto la humanidad de Juan el Bautista. Miremos de pronto el momento tan difícil que él estaba encerrado en la cárcel, injustamente, solo por decir y proclamar la verdad. Lo que debemos entender de este texto es una afirmación por parte de Jesús, porque Jesús, Dios hecho hombre, pero Juan el Bautista era un hombre como lo somos nosotros, como lo eran los apóstoles, y él en su humanidad pudo entrar en duda, o lo que él quería era tener la certeza, porque Juan el Bautista sabía que iba a morir, y lo que él quería era tener la certeza. Y entonces Jesús le respondió a los que envió Juan el Bautista, diciéndoles, id y contad a Juan lo que oís y veis. Y mire, puso estos ejemplos. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es aquel todo el que cree en mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Estas palabras, porque Jesús sabía el suplicio, el dolor, el abandono en que estaba
Juan el Bautista en la cárcel. Y esas palabras o esas dudas humanamente de Juan el Bautista son resueltas por nuestro Señor y Salvador, porque Él como Dios sabía el dolor y la aflicción de Juan el Bautista. Y por eso repito estas palabras. Jesús le dice a los amigos de Juan para que fueran a la cárcel y solamente le dieran estas señales. Id y contad a Juan lo que os veis y oís. Los ciegos reciben vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les anuncian el Evangelio de Jesucristo. Qué hermosa presentación que hizo Juan el Bautista de Jesús. Pero amigo, no nos quedemos en esta exposición textual. Tú, él y yo presentemos a Jesucristo en toda parte a donde Dios nos lleve, como lo hizo Juan, sin importar la crítica, sin importar las limitaciones, aún la persecución, aún la sentencia, aún la muerte. Pero la valentía de Juan el Bautista como el anunciador de la llegada del Mesías, el arrepentimiento para salvación y bautismo y el inicio del reino de los cielos, tú, él y yo estamos obligados, tenemos el deber de presentar a Cristo Jesús, el Mesías, como lo presentó Juan el Bautista. Aprendamos de él, de presentar a Jesús con testimonio, con una nueva vida, con un gozo, con una alegría y un gozo y una paz en nuestro corazón. Esa es la mejor forma de ser un testimonio delante de Dios, que nosotros que proclamamos la palabra de Dios, en verdad llevemos a los pies a mucha gente que está perdida. ¿Cómo? Solo con 3 palabras, con 3 expresiones, con 3 doctrinas que enseñó Juan el Bautista. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, bautícense. El reino de Dios está cerca y ya el reino de Dios está en nosotros, porque Cristo triunfó en la cruz, Cristo triunfó en la sepultura, Cristo está triunfando a la diestra del Padre y Cristo triunfará cuando venga por su iglesia. Así Juan presentó al Mesías. De igual manera, nosotros así presentemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo hizo Juan. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en WhatsApp, a todas las personas que estuvieron conectadas por Facebook. Bendiciones. Dios los guarde y los bendiga.